especie y, inevitablemente, un poco del proceso de especiación. Pero en realidad es un poco colateral. Vamos a comenzar el tema de especiación propiamente dicho, en sentido estricto. Y en este primer tema de especiación vamos a seguir el ordenamiento tradicional. Es un ordenamiento básicamente espacial, según en qué marco espacial ocurre el proceso de formación de especies, o podría ocurrir. El problema fundamental que se planteó Mayr en 1942 en su famoso libro La sistemática y el origen de las especies. Recuerden que es un libro que siguió al libro de Dobzhansky, La genética y el origen de las especies, y son libros que contribuyeron fuertemente a conformar lo que llamamos la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. El problema es cómo aparecen límites que aíslan efectivamente dos poblaciones sin que las formas intermedias que pueden ocurrir las mantengan conectadas. Los modos de especiación, según Mayr, se clasifican de esta manera. En primer lugar, puede haber en ciertos casos especiación por hibridación, particularmente en plantas donde las barreras reproductivas son menos estrictas. Pueden aparecer híbridos que están aislados, son raros en su formación, pero pueden estar aislados de las formas parentales y constituir especies incipientes. Por supuesto, ya mencionamos que la especiación es el comienzo del proceso. Después las especies tienen que ser capaces de persistir para contribuir a la biodiversidad, para entrar realmente al juego evolutivo. Y después la especiación más normal, más corriente, se estima que es por divergencia de poblaciones. Y esa divergencia puede ser instantánea, según Mayr, en particular la formación de formas poliploides, o divergencia cromosómica, que Mayr plantea pero realmente no apoya, y que discutiremos luego en un contexto un poquito modificado. Después la especiación puede ser gradual, y en cuyo caso Mayr lo clasifica en términos espaciales o geográficos. Especiación alopátrida o geográfica estricta, con dos subtipos que luego veremos. Especiación parapátrida, a veces llamada semigeográfica, ya veremos la distinción entre ellas, y especiación simpátrida o directamente no geográfica. Por supuesto, como esto es una clasificación con varias categorías, podrían pensar ustedes que la especiación instantánea por el día también es simpátrida, ¿cierto? Pero el interés de la forma simpátrida es en el marco de una divergencia gradual, no en el marco de una especiación particular y casi instantánea cuando ocurre, como aquella de lo ocurre por poliploidía. Bueno, o sea que si nos centramos en esta parte solamente, como muchas veces se hace, la especiación por poliploidía sería un caso de especiación simpátrica, pero no cae en la categoría de especiación gradual, que es el blanco de esta distinción de Mayr. Una clasificación de modos de especiación es una clasificación arbitraria por conveniencia, así que no hay mucho problema en que haya distintos criterios. De hecho, veremos luego otros criterios de clasificación de modos de especiación. Pero esta es la clasificación de Mayr, que sigue siendo enormemente influyente. De la especiación gradual, Mayr la divide en tres categorías según la magnitud y el papel que juega la separación geográfica o espacial, ¿no? En general, en el proceso. Recuerden que la palabra aislamiento tiene como dos significados, dos usos en este contexto. Está el aislamiento reproductivo, que forma parte de la base de los mecanismos de aislamiento de especie biológica de Mayr y Dobzhansky, y está el aislamiento en el sentido geográfico,
especies distintas están aisladas reproductivamente. ¿De acuerdo? En cambio, podemos decir dos poblaciones están aisladas geográficamente y eso puede favorecer el proceso de especiación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la especiación gradual, según Mayr, puede ocurrir en tres contextos. Y ahora veremos que luego enfatiza fuertemente un contexto privilegiado, sino único, de la especiación gradual. Lo que es una cuestión alopátrida, donde la formación de barreras reproductivas que hacen a la especie biológica está facilitada por un aislamiento geográfico estricto. Hay una barrera extrínseca que facilita, de hecho desencadena, el proceso de especiación. Para Mayr, salvo condiciones excepcionales, esta es una condición imprescindible para que ocurra el proceso. O sea que normalmente para Mayr la especiación gradual es la más común, es geográfica o alopátrida estricta. Pero conceptualmente reconoce otras formas, si bien no las considera demasiado viables, demasiado comunes. En particular, la especiación parapátrida o semi-geográfica es como hay poblaciones adyacentes. Hay una separación geográfica de la variación, pero sin que haya una barrera que impida el entrecruzamiento. ¿De acuerdo? Adelantándonos un poquito para que vean la importancia de esta distinción. En este caso, una barrera externa, extrínseca, facilita la acumulación de mecanismos de aislamiento reproductivo que son barreras, si quieren, biológicas intrínsecas. En este caso tendría que aparecer barreras reproductivas sin que medie una barrera extrínseca que separe previamente las poblaciones. ¿De acuerdo? Eso sería como de las abiertas gradual. Bueno, Mayr considera que eso es un ejemplo de proceso de especiación alopátrida, donde hoy hay contacto, pero la divergencia ocurrió sin contacto. Claro, pero la clave que distingue la especiación parapátrida de la estrictamente geográfica es la siguiente. Hay un factor común, que es que hay un ordenamiento espacial geográfico de la variación. La diferencia es que en la especiación parapátrida no interviene una barrera externa separando las poblaciones, sino que de algún modo se generan barreras intrínsecas, barreras reproductivas. ¿De acuerdo? Muy bien. Noten nada más que esto se refiere al proceso. Que hoy estén en contacto las poblaciones puede ser porque siempre lo estuvieron o porque ocurre lo que se llama un contacto secundario. Luego de una etapa de aislamiento geográfico estricto pueden tomar contacto las poblaciones. Y la especiación simpátrida, donde simplemente no hay aislamiento geográfico. Ocurre dentro de una misma área, sin que me dé un ordenamiento geográfico, como en las dos anteriores, en las cuales el espacio interviene de una manera geográfica, de manera más explícita. Sí. O sea que las especies se forman en un aislamiento geográfico estricto. En este caso, o sea que aquí a ambos lados tiene que aparecer divergencia suficiente para generar mecanismos de aislamiento reproductivo. Aquí hay un ordenamiento geográfico. Por ejemplo, veremos que muchos de los modelos aquí hay dos ambientes en contacto, monte y pradera, y la especiación ocurre en respuesta asociada a esa diferencia espacial, pero sin que haya una barrera externa. Los organismos pueden pasearse de un lado a otro, aunque llegará a un punto que no lo harán por razones reproductivas. ¿Sí? O sea que acá tenemos una zona donde empieza a haber una especie de zona de transición, ¿sí? Y finalmente se produce el elemento reproductivo, pero no hay una barrera geográfica. Hay un orden espacial. ¿Sí? La especiación ocurre a un lado y otro de una zona de transición. ¿Sí? Pero hay la diferencia está en el ambiente. Por ejemplo, hay un modelo cromosómico en especiación, pero uno puede reconocer a un lado y otro de una zona de transición se produce la divergencia. Pero no está facilitada por una barrera externa. ¿Sí? Vamos a ponerlo burlamente. Aquí los organismos no pueden pasar la barrera. Aquí pueden, lo harán o no, pero pueden. Está físicamente dentro de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente la simpátrida, donde las dos
porciones que se diferencian ocurren realmente dentro de la misma área. ¿Sí? Así que esta separación es puramente biológica, no hay una barrera extrínseca de ningún tipo. También puede haber diferencias ambientales, pero sí. En todos los casos la diferenciación es, el proceso es gradual. Para Mayer, estos son casos de especiación gradual. ¿Sí? Ya veremos que luego, como esto es una clasificación espacial, ¿sí? Podemos usarla para considerar casos aún de especiación, entre comillas, instantánea. ¿Qué marco espacial puede ocurrir? Si volvemos al esquema anterior, vamos a ver que la especiación instantánea por probabilidad no es controversial, es una cosa bien establecida. ¿Sí? Y puede ser simpática, incluso no hay problema. La que es controversial es la cromosómica, particularmente parapátrida, y eso lo vamos a discutir en este contexto, aunque involucre mecanismos que Mayer planteó aquí. Porque esta parte geográfica nos permite colocar estos festivales en ese escenario. Pero bueno, valía la pena presentar la categoría original de Mayer. Luego él dice, bueno, probabilidad sí, plantas y cosas así, punto, seguimos, no hay discusión. No porque sea poco importante, sino porque está claro que eso puede ocurrir, no genera controversia ni merece más explicaciones detalladas. Y pasamos a la especiación gradual, con esta clasificación espacial. Muy bien, entonces, esa es la idea. Noten que la gran diferencia es que aquí, esta línea rayada, estas rayas, representan una barrera extrínseca. Es que aquí esto representa barreras biológicas, extrínsecas, reproductivas. Sí. En el caso de la simpatía, el ambiente es homogéneo, o sea... Normalmente la especiación simpatria tiene un componente ecológico, pero no es una ecología separada en monte versus pradera, sino el uso de recursos que están intercalados en el espacio. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Está claro esto? Bien. Por supuesto que explicamos el proceso, realmente es una clasificación de en qué condiciones espaciales ocurren. Lo prometido, ordenamientos cromosómicos que van diferenciando dos regiones, pero que nunca pierden su contacto, excepto cuando el elemento reproductivo, que es intrínseco, no externo, lo consagra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya podemos ver cuál va a ser el problema de la especiación no geográfica. Y la especiación geográfica cuenta con enorme ayuda externa, y es que las poblaciones no están en contacto. El problema de la incompatibilidad reproductiva no se presenta más que como una consecuencia del proceso. ¿De acuerdo? Si acá aparece una variante, bueno, ya vamos a ver el esquema. Si en una región aparece una variante nueva, basta que sea exitosa localmente para que se propague. El tema de si resulta ser incompatible con otra en el otro lado de la barrera no existe en la práctica, hasta un futuro, cuando las especies están instaladas como tales. ¿Sí? En cambio, en estas dos formas, semi-geográfica o geográfica estricta, el problema es cómo puede desarrollarse el aislamiento reproductivo en una parte de la población sin que esa parte esté separada físicamente por una barrera extrínseca. Recuerden que esta frase de Felsenstein que mencionamos la vez pasada, que la especiación simpátrida, la parapatria es parecida pero en menor medida, es una batalla o una lucha entre la selección, divergente en este caso, y la recombinación, la mezcla de cosas. Muy bien. Especiación alopatria, modelos claros de Newton y Mayer. Mayer, de hecho, en el 48 lo había planteado, retoma mucho de la... Ustedes saben que Mayer en Alemania ha emigrado a Estados Unidos, mucha de la información clásica de los naturalistas europeos, en particular alemanes, que habían concluido que las especies cercanas y las subespecies solían estar separadas geográficamente, lo cual les da una idea de que había un proceso geográfico de especiación. Entonces, ¿cuál es el proceso? Fíjense, la evolución del aislamiento reproductivo como un subproducto de cambios genéticos que ocurren por otras razones. Bien, piensen en el escenario, hay dos poblaciones aisladas. Que una variante, como dijimos, resulte en aislamiento reproductivo con respecto a las del otro lado de la barrera, es un problema que solamente se presentará a futuro, si las poblaciones entran en contacto. De modo que los cambios genéticos que ocurren a cada lado de la barrera ocurren por otras razones, sean cuales sean, y tienen como consecuencia o corolario el aislamiento reproductivo. ¿Sí? Entre las poblaciones cronológicas aisladas, el aislamiento reproductivo es
potencial, como dice la definición, de especie biológica. No se manifiesta en la práctica, tiene oportunidad de manifestarse. Y esa misma es la gran facilidad de la expresión geográfica. El problema de la incompatibilidad reproductiva es hipotético mientras se produce la secesión. Bueno, barreras geográficas que impiden el intercambio genético entre subpoblaciones. Pensamos, para simplificarnos la vida, hacernos una imagen en cadenas montañosas, islas de lago, brazos de mar, pero no tiene por ser nada tan radical. Aunque sea una barrera para la especie en cuestión, los organismos que la forman alcanzan. Es un espacio físico que es insalvable o altamente improbable de ser salvado por los organismos de los que estamos discutiendo. Punto. No tiene por qué tener kilómetros de altura ni de ancho. La diferenciación es la clásica que concibió la teoría sintética, la microevolución. Ocurren mutaciones, algunas serán favorables y se fijarán, otras serán deleterios, se eliminarán, y otras serán neutras y seguirán el curso que estudiamos de la deriva genética. Pero sí sabemos que cuando hay aislamiento estricto, geográfico, la divergencia es inevitable. Entonces estudiamos eso de dos o tres maneras. ¿Recuerdan? Y una vez que hay aislamiento, facilitado por la barrera externa, la divergencia no va a ocurrir, tanto por deriva como por selección. El tema es que este proceso, que no tiene nada de particular, nada de raro, tiene un corolario particular, consecuencias particulares. Que esos cambios acumulados a ambos lados de una barrera, imagino dos poblaciones, pero podrían ser 3 o 4, no importa, ¿de acuerdo? A ambos lados de una barrera, esos cambios tienen como consecuencia el aislamiento reproductivo. El modelo clásico pensaba que el aislamiento típico son incompatibilidades, diríamos hoy entre esos genomas, que divergen en cierta medida, incompatibilidades, por ejemplo, o típicamente posigóticos, que esa conjunción de genes que han divergido en cierta medida ya deja de ser armónica. Ustedes saben que muchos genes se definen por un efecto principal, por cosas conocidas, el efecto más visible, más evidente, y luego tienen los llamados efectos pleiotrópicos, o sea, el gen entra en interacciones con muchos otros genes, productos de los genes, y genera un conjunto de efectos secundarios más o menos marcados, más o menos sutiles. ¿Sí? Eso es la pleiotropía, el hecho de que un gen tiene un conjunto de funciones e interacciones, además de la más evidente que suele usar para caracterizarlo. No sé, ustedes estudian el PAX6, que es famoso por su efecto regulador en la formación del ojo, muchos miembros del reino animal, pero el PAX6 expresa un montón de regiones más que nada tiene que ver con el ojo y cumple sus funciones. Entonces diríamos que la función principal es la desencadenar el proceso de formación del ojo y tiene efectos pleiotrópicos en tal y tal tejido, tal y tal contextos. Bueno, un ejemplo. Muy bien. Quiere decir que el aislamiento posigótico aparece por esas incompatibilidades que suelen acompañar a la divergencia. Pero noten que a cada lado de esa barrera que estamos imaginando, la incompatibilidad no se presenta como un problema biológico. Solamente se presenta en el caso que las especies, esas incipientes, lleguen a coexistir nuevamente. Tienen una zona de simpatía. Muy bien. Y sobre todo Sankey le agregó a esta noción de divergencia con consecuencias reproductivas, ¿sí? El concepto de refuerzo, donde la idea es que cuando en poblaciones, o en aquellas poblaciones en que hay contacto secundario, el aislamiento presigótico, que es más eficiente, discutimos la vez pasada que los mecanismos de aislamiento están ordenados temporalmente. Hay un ordenamiento, la clasificación sigue un orden temporal. El último es la esterilidad total o parcial de los híbridos, ¿sí? Eso llega después de todo el cortejo, la cópula, el desarrollo embrionario, hasta la vida adulta. Allí aparece la esterilidad, ¿de acuerdo? En cambio, no sé, diferencias del cortejo aparecen en el primer lugar. Bueno, entonces para Dobzhansky,
Cuando hay contacto secundario se facilita por selección. La selección favorece un aislamiento más completo, más perfecto. ¿Qué significa más completo? Más temprano. Bloquear el proceso más pronto que tarde. ¿Sí? Dimos un par de ejemplos. Dimos un ejemplo de reforzamiento, de refuerzo. Y si no lo vimos, yo me he confundido, lo veremos en breve. Bueno, entonces, tenemos aquí un mecanismo que es un proceso de especiación que es indiscutible en este sentido. La secuencia de eventos está clara y no genera ninguna dificultad, no solamente para entenderla, y no le genera ninguna dificultad a las poblaciones que se involucran en este proceso. ¿Sí? Sabemos que todas las características biológicas de una especie evolucionan. Es decir, si tengo una población así a lo largo del tiempo, si pudiera seguirla, vería que con mayor o menor frecuencia cambiarían muchas cosas, frecuencias genéticas por razones por deriva, algunas variantes selectivas que se fijan, no son mantenidas por selección en equilibrio con otras, los sistemas de cortejo, de reconocimiento, la compatibilidad gamética, todo eso evoluciona. Pero si ocurre dentro de una población ese cambio, no presenta ninguna dificultad particular. Es la suma, digamos, acumulada en el tiempo de todos los procesos microevolutivos que hemos estudiado. Y el aislamiento reproductivo, que sí es un problema porque aislamiento reproductivo implica afectar uno de los elementos más importantes para la eficacia darwiniana. Si el organismo se puede reproducir o no con otros, ¿sí? Es solamente una consecuencia de ese proceso ocurriendo simultáneamente en varias poblaciones. Así que es esto que dice acá. Con toda claridad, es la evolución del aislamiento reproductivo como un corolario, un subproducto de otros cambios que ocurren por razones, digamos, comunes y silvestres, las normales de la microevolución. La gran diferencia de estos procesos es sus consecuencias. Los procesos mismos son perfectamente normales. Bueno, dice Mabe que una nueva especie se desarrolla si una población que ha quedado geográficamente aislada de la especie parental adquiere durante ese periodo, ¿cuál periodo? El aislamiento geográfico, claro, caracteres que promueven o garantizan el aislamiento reproductivo cuando las barreras externas desaparezcan. A su vez, Mabe reconoce dos variedades de este proceso. Uno era el aislamiento alopáctico clásico o vicariante, que simplemente tenemos dos poblaciones, hay una barrera externa que dura un cierto tiempo, y cuando la barrera desaparece o los organismos logran franquearla, ya hay un aislamiento reproductivo, de modo que la zona de contacto manifiestan su compatibilidad reproductiva, total o parcial. Nuestras gaviotas de la vez pasada quedarían acá, ahora están en contacto, en algunos casos son compatibles todavía reproductivamente, en otros no. Pero se entiende que ese contacto es secundario, es luego de alguna etapa de aislamiento que permitió la divergencia. Lo que estamos evaluando entonces en ese contacto secundario son las consecuencias de esa divergencia. Si han afectado la compatibilidad reproductiva o no. Pero el proceso ocurre sin que eso cumpla ningún papel. Es solamente en el contacto secundario que se manifiesta el aislamiento reproductivo y, si creen en el mecanismo de Dobzhansky, se podría reforzar o completar ese proceso de aislamiento, pero ya tendría unas bases bien claras. Sí. Si la zona de contacto detectáramos individuos de las poblaciones adyacentes, como por selección los híbridos tienden a desaparecer, el hecho de encontrar híbridos significaría que esa diferencia se está produciendo en el parque evolutivo recientemente. Bueno, vamos a ver. La pregunta es si encontramos híbridos acá, teniendo en cuenta que si hay incompatibilidad reproductiva, los híbridos son menos eficaces, ¿cierto? Que no son compatibles o son menos compatibles con cualquiera de los parentales. Si eso implica que el proceso es reciente. Bueno, eso es una buena pregunta. No necesariamente, porque las zonas híbridas tienen distintas dinámicas, ¿sí? Uno pensaría que si una zona híbrida tiene mucha historia, entonces terminaría sellándose el proceso de aislamiento, porque la selección está siempre favoreciendo un aislamiento más perfecto, ¿sí? Ahora, que haya un marco favorable para un aislamiento mayor no significa que ese aislamiento se produzca, porque para eso tiene que haber mutación disponible para sellar ese aislamiento.
¿Sí? Pero en el supuesto de que las poblaciones se hubieran separado hace tiempo y luego en un futuro se hubieran producido los híbridos. También te voy a contarte eso de forma más allá. ¿Por qué puede durar una zona híbrida mucho si los híbridos son un desastre biológico? ¿Sí? Una de las razones es esta. A veces estas zonas híbridas no están en cualquier parte. Imaginemos esto. Imaginemos que tenemos una zona favorable para cierto tipo, cierta variedad, ¿sí? Esta. Otra zona o ambiente favorable para otra variedad. Y una zona intermedia de un hábitat que no es bueno ni para uno ni para otro, donde básicamente ingresan parentales, porque siempre hay dispersión, y ahí hibridan, pero en realidad esta zona no produce nada en otro sentido, es como un sumidero, digamos así. Terminan cayendo ahí formas que se reproducirán o no, pero que en definitiva no terminan Entonces, ¿qué pasa? Es como que todo esto es tirar organismos a la basura, no es que se refuerce nada, sino que ahí es una zona que se mantiene por mucho tiempo porque es una zona de interacciones débiles, con poca viabilidad general, no solamente para los híbridos. Todo lo que cae ahí, medio que... ¿Entiendes? Pero no podría ser que esos híbridos, no sé por cuál razón, pero permanecieran y se diferenciaran. Sí, también ocurre, y de hecho hay casos en que pasa lo contrario, que los híbridos son más exitosos en ese ambiente, en un tercer ambiente, digamos así, y allí permanecen y prosperan, pero las especies permanecen, mantienen su aislamiento, a pesar de que los híbridos se producen de forma constante. Eso también ocurre. Pasa de todo. ¿Sí? Bueno, el punto es que en esta zona de contacto, si es secundaria, evaluamos las consecuencias del aislamiento y también podríamos evaluar si ese contacto secundario realmente favorece el refuerzo de los mecanismos de aislamiento. Ya vemos ejemplos de esas cuestiones. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Faltó algo? No. Ejemplos de variaciones geográficas. La otra. Ah, es geográfica, sí. Una protesta, pero... La expresión peripátrida, en realidad la gran diferencia es que en este caso, las dos poblaciones son poblaciones grandes normales. Sería incluso difícil decir cuál de estas al final es la población parental, porque hay una simetría en el proceso. En la expresión peripátrida la gran diferencia es que hay una población central que permanece estable y luego hay aislados periféricos, de peripátrida, una patria periférica, satelital, ¿sí? Que pueden, en esos aislados periféricos a la distribución central, generar condiciones favorables para la divergencia reproductiva y la formación de especies. Naturalmente, estas poblaciones pequeñas en muchos casos se extinguirán. Son tan pequeñas, tan aisladas, tan marginales, pero el proceso se puede repetir lo suficiente para que ocasionalmente se generen las condiciones para que se formen y persistan especies biológicas. Desde el punto de vista del proceso es lo mismo, solamente que Mark tiene la idea de que las poblaciones periféricas se producen con mucha frecuencia, aunque muchas no llegarán al destino, y que son condiciones favorables para la divergencia más rápida de esas poblaciones. Digamos que esta permanecería esencialmente igual a sí misma en la cabeza de Mayer, pero en la periferia se producirían experimentos peripátridos, algunos de los cuales llevarían a la formación de especies y una formación de especies más rápida que el modelo anterior. Esto se llama clásica, a pesar de que Mayer es lo clásico, favorece más bien esta como más importante o más frecuente. Entonces son variaciones no de la función geográfica. Sí. La otra es más rápido porque son menos, porque se van en... La idea es que, después veremos algunos ejemplos, ¿sí? La idea es que en la periferia las poblaciones son distintas a la zona nuclear, tanto en tamaño poblacional como en ambientes y condiciones. Como que la divergencia se vería rápida, se vería favorecida tanto por azar, por el tamaño pequeño de las poblaciones, como por adaptación. Porque esos ambientes marginales tienden a ser ligeramente distintos que los ambientes nucleares o más típicos de la especie. Pero no se tienen por qué extinguir. No se tienen por qué extinguir. Si se extinguen, no nos enteramos de existencia. Si algunas de ellas no se extinguen, tenemos especies nuevas, tal vez, más rápido que en el proceso clásico. Esa es la idea de Mayer. Noten que en aquella época lo de la velocidad era muy difícil de evaluar. ¿Sí? ¿Con qué herramientas iban a evaluar el tiempo de divergencia entre dos poblaciones?
De hecho, cuando veamos un ejemplo de especie peripátrica de Mark, les voy a contar una anécdota al respecto. Así como aquellas gaviotas que forman un círculo de razas, un anillo de razas o variedades, subespecies, permiten ver de alguna manera los grados de divergencia entre poblaciones adyacentes. Hay otros ejemplos de círculos de razas que han sido usados para describir la variación geográfica y las consecuencias del aislamiento geográfico, y cuando los hay, los contactos secundarios. Esto es un conjunto de subespecies de salamandras en California. Vamos a ubicar esto acá en San Francisco. Y es el Valle de San Joaquín y el Valle de Sacramento, acá en la zona central. Hay cadenas de colinas costeras y las cadenas montañosas de la Sierra Nevada acá. Estas salamandras viven en húmedos, están asociadas a estas regiones. Bueno, y en el conjunto de subespecies codificadas acá por color, están muy diferenciadas, hoy sabemos, morfológica, pero también genéticamente. Tienen mucha divergencia. Y hay contactos secundarios también, pensamos que son secundarios, entre ellas. El tema de las especies y las variedades en anillo es que no siempre conocemos la dirección, como esas flechitas que estaban en el tema de las gaviotas, de los movimientos. Podemos contratar divergencia, tener un método genético para corroborar la divergencia, pero no siempre es sencillo decir que la colonización ha sido en anillo, en un círculo. Puede haber sido en dos direcciones, puede haber sido de muchas maneras. ¿Sí? Pero lo que sí se sabe de estos casos es que mientras entre poblaciones adyacentes, en muchos casos, hay contacto y hay hibridación, esto no nos dice que no sean especies, pero nos dice que el aislamiento es incompleto. ¿Sí? Hay contacto y hay hibridación entre muchas poblaciones adyacentes. Ocasionalmente se producen contactos ya entre poblaciones más divergentes y ahí se evidencia el aislamiento reproductivo. Hay poblaciones que están, digamos, en contacto casi seguramente secundario, acá, por ejemplo. Hay unas pequeñas cadenas que están colonizadas desde el sur, se presume, y hay una forma sur y una forma norte que entran en contacto y ahí están aisladas. Se cumple eso de que en cierta dirección no hay aislamiento, pero en otra dirección, presuntamente por acumulación, hay aislamiento reproductivo. Un ejemplo bien clásico de especiación alopátrida es aquella que fue mediada por la formación del Istmo de Panamá. De hecho, cuando hablamos de filogeografía, usamos un ejemplo más completo de esto mismo. Les recomiendo que vayan a darlo de vuelta porque está más detallado, de hecho, en aquellas diapositivas que en esta. Acá tomamos un ejemplo clásico. Es un trabajo que ya muy citado. Camarones a ambos lados del Istmo de Panamá. Tenemos un tiempo de divergencia posible, porque la barrera geográfica del Istmo está fechada geológicamente. Está silenciado. Apagado. Bueno, entonces tenemos una barrera con un tiempo conocido. Naturalmente, esto no significa que las poblaciones no hayan venido por otras vías o más tempranamente, pero hay un marco geológico más o menos claro y podemos estudiar las consecuencias de ese aislamiento. Entonces tenemos una cosa muy interesante. Tenemos pares de especies hermanas, filogenéticamente hablando, a ambos lados del istmo. Acá, por ejemplo, este par P5-C5 es un par de especies hermanas, una del lado Pacífico y otra del lado del Caribe. Y eso se repite en muchos casos. No en todos, la vida es complicada. Pero hay muchos pares de especies, todas ellas separadas a ambos lados del istmo de Panamá. Presumimos entonces que el istmo fue la barrera extrínseca que separó a estas poblaciones y terminó favoreciendo o facilitando la formación de especies. Y hay varios detalles adicionales que hacen que este caso sea bastante convincente. ¿Sí? Hay experimentos, de hecho, de cortejo, porque como estas poblaciones están aisladas, no tenemos a mano naturalmente la llamada prueba de simpatría. ¿Qué pasa cuando están en contacto? Eso hay que fabricarla. ¿Sí? Y bueno, se ve que existe menos actividad reproductiva entre aquellos pares de especies que tienen mayor divergencia genética. Hay una correspondencia entre la divergencia, que presuntamente ocurrió por simple aislamiento, porque es inevitable, y la compatibilidad en el cortejo.
Recuerden que mencionamos que estos experimentos de cortejo, por ejemplo, cualquier experimento de compatibilidad en laboratorio, son asimétricos, en el sentido de que seguramente si no se producen híbridos, o si los híbridos son estériles, hay evidencia positiva de aislamiento. Pero el hecho que el cortejo fructifique en un ambiente artificial no significa que hubiera sido igualmente exitoso en el ambiente natural. Hay algunas sutilezas en la interpretación. Pero bueno, es gratificante el hecho de que acá la divergencia ha llevado o ha incluido divergencia en el cortejo, que hace el reconocimiento específico y el aislamiento en definitiva de la población. ¿Sí? También, otro hecho que ha convertido este ejemplo en un ejemplo del libro, es que las especies más divergentes, genéticamente, son aquellas que están asociadas a aguas profundas. El Istmo de Panamá, acá decíamos que se cerró hace 3 millones de años. Evidentemente no es como una esclusa que se cerró abruptamente, es un proceso gradual. Y las poblaciones de aguas más superficiales les llegó más tarde, digamos, el aislamiento, como es lógico pensar. Entonces, aquellas especies asociadas a aguas más profundas son aquellas que evidencian mayor divergencia, en línea con lo esperado para un proceso de aislamiento geográfico. Pero en un camarón, la profundidad, por tanto, la profundidad del agua no se puede... No tanto. Pero bueno. Especial peripátrida. Casi diríamos la favorita de Mayer, ¿sí? Aunque no es la más aceptada actualmente necesariamente, es la favorita de Mayer. Una nueva población periférica derivada de una población parental más amplia, más ampliamente distribuida, es decir, diverge que el elemento reproductivo. El proceso es el mismo, solamente está localizado en aquellas poblaciones pequeñas y periféricas. Proviene de una observación que May hizo de que muchas veces la variación entre formas cercanas, subespecies y variedades, suele estar localizada en la periferia de la distribución de las especies, aunque no siempre. ¿Sí? Los procesos involucrados podrían ser, por un lado, el aislamiento lleva a un par de cosas. En una población pequeña aislada hay un par de cosas que van con ese aislamiento periférico. Primero, como decíamos, las regiones periféricas suelen ser ecológicamente distintas de las regiones centrales. ¿De acuerdo? Y la otra es que el contexto genético también puede ser distinto, porque estas poblaciones son pequeñas. Pequeñas significa varias cosas, que actúa la deriva con más intensidad, pero también seguramente que esa población que está formando una población periférica no contiene toda la variación que contiene la especie, que es un efecto de muestreo. Entonces el punto de partida, posiblemente ambiental y también genético, es distinto del conjunto de la población. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo de Mike, que está en todos sus libros sobre especiación, que se refiere a unos martín pescadores de Nueva Guinea. Ustedes saben que Mike estudió detalladamente la fauna de aves de Nueva Guinea, estuvo creo que 3 años metido allí, hizo todo lo que había que hacer, se activó malaria, para no ser menos que koalas, etc. Muy bien, entonces, Mayer observó que si bien hay formas geográficas aisladas en la isla principal, ¿sí?, hay muchas formas aisladas geográficas diferenciadas morfológicamente en islas periféricas, en la periferia de la distribución. Inclusive, por razones que no vienen al caso, se presume que esta forma colonizó secundariamente el continente y que esto es un contexto secundario de una forma que se originó en una población periférica. Entonces acá tenemos variación expresión geográfica vicariana, pero clásica, presuntamente de estas formas, y también expresión peripátrida en un conjunto importante de aislados periféricos a la distribución. ¿Sí? En aquellos casos en que hay contexto secundario, en este en particular, tenemos evidencia de aislamiento reproductivo entre las formas. O sea que esta diferencia morfológica que observamos, recuerden que en esa época casi lo único que podía observar era la morfología y el canto y un poco de cosas más. ¿Sí? Resulta en un aislamiento reproductivo y presumimos que este contacto aquí es secundario, o sea, refleja una colonización de contacto de formas que estaban originalmente separadas por una barrera geográfica, aisladas por barreras extrínsecas. ¿Cuáles son los argumentos que descartan todas las otras posibilidades de especiación y te hacen pensar que es la nota? ¿Es la peripatria? Sí. Ok. En realidad aquí
lo que May argumenta es, primero, un argumento general a favor de la especiación geográfica, alopatria. Y una mezcla de casos de especiación clásica, presuntamente, estas poblaciones acá, y especiación peripatria. ¿Sí? En general, cuando tenemos que la diferenciación está asociada a la geografía, pensamos que la especiación es alopatria y no simpatria, por ejemplo. ¿Sí? Pero, bueno, eso está abierto a discusión. Les voy a contar una anécdota a este caso. Hace unos cuantos años, pero Mike tenía 80 y tantos. Fue a la Universidad de California en Berkeley, yo estaba ahí, y dio una conferencia sobre especiación. Y naturalmente conferencia sin diapositivas. Conferencia y en un momento puso la especiación peripatria, se dio vuelta con una tiza y hizo este mapa, pero un mapa minucioso, nada de mapa así, hacer un óvalo, media uno y encontrarse, no, mapa minucioso en Nueva Guinea, con todas las formas, ¿no? Especiación rápida en la periferia. Terminó la conferencia y Alan Wilson, de biología molecular, no por casualidad, levantó la mano y dijo, bueno, esas poblaciones que te dijo que eran periféricas y que habían evolucionado de manera rápida, usted no sabe si fue rápido o no. Pudieron haber estado ahí de repente durante millones de años y no tiene forma de enterarse. Entonces Mark hizo una pausa a los millones y dijo, pudieron haber estado, pero no estuvieron. Siguiente pregunta. Una forma particular, una variedad particular de la especiación peripátrida es aquella que involucra lo que se llama un efecto fundador. Esto no es necesario, pero puede ocurrir. Y es cuando la especie incipiente peripátrida no ocurre porque una población se fragmenta y queda un aislado, sino porque unos pocos colonistas logran invadir o colonizar un ambiente periférico, nuevo. ¿Sí? La idea es el establecimiento de una nueva población a partir de unos pocos individuos que, por lo tanto, portan solo una pequeña parte de la variación genética total de la población parental. ¿Sí? Naturalmente tenemos menos variación genética en la nueva población, pérdida de alelos y también incremento de alelos raros. Acá no hay nada mágico. Aquellos alelos raros que justo están presentes en estos individuos van a tener una frecuencia de partida mayor, no porque de golpe aparecen alelos ni nada. ¿Se entiende? Todo individuo en su genoma tiene, en la mayoría serán alelos muy comunes, pero otros, por allí en algún gen tendrán alelos raros de baja frecuencia, pero justo están en esos individuos y no en otros cualesquiera. ¿Sí? May aceptó una idea que cada vez es menos aceptada, que en estas condiciones puede ocurrir una verdadera revolución genética. Noten, estamos hablando de una época en la cual lo genético era casi imposible de analizar. Digo casi porque ya existían estudios cromosómicos, existían marcadores clásicos de pigmentación, genes reconocidos por su efecto fenotípico, pero no había la posibilidad de estudiar genes así a gusto como tenemos hoy. Bueno, la idea de May es que estas condiciones, un efecto de muestreo, poblaciones pequeñas, fundadoras, con un punto de partida genético muy distinto y tal vez un ambiente distinto, podrían realmente generar cambios que serían imposibles en una población normal. Digamos que una población, digamos una especie, y una población cualquiera se diferencia, eso puede ocurrir, condiciones particulares. Si no hay aislamiento geográfico, siempre esta población y sus variantes van a estar sujetas al juego del flujo génico y su éxito con respecto a toda la población. En definitiva, por más que la variación comience localmente, va a entrar el juego de toda la población a través del flujo génico, ¿cierto? O sea que el destino de esto no es independiente del destino del resto de la especie. Después veremos si es posible que en estas condiciones se forme una especie nueva, pero ciertamente si le damos una pequeña ayudita a la población y la colocamos en la periferia mediante el efecto fundador, y pensamos que ese efecto fundador ocurrió alguna vez, pero normalmente el flujo génico está interrumpido, está bloqueado por una barrera geográfica, entonces las condiciones son distintas, porque se mantienen las particularidades genéticas o ambientales de esta población, pero no tiene que lidiar
con el intercambio génico, con verse invadida o condicionada en su éxito por el resto de la especie. ¿Sí? Esa es la clave de toda la expresión geográfica, que la barrera externa simplifica mucho. Imaginen, decidimos hacer un poco de la guerra a May y convencernos de que la especiación en estas condiciones es posible. Lo podemos hacer, ¿verdad? No estaremos solos tampoco en la pelea. Imaginamos un conjunto de procesos que harían que esta población, aún en el medio de una población mayor, se puede diferenciar de esta última y formar una especie nueva. Perfecto. Esas mismas condiciones, trasladadas a una condición de aislamiento, serán igual o más eficientes. Porque hay por lo menos un problema menos. Y un problema grande, literalmente, en este caso. ¿De acuerdo? Por eso es que la expresión geográfica es casi seguramente importante, porque cualquier mecanismo que concibamos, si le damos la ayudita de la barrera geográfica, va a ser igual o posiblemente más eficaz. Esa es la cuestión. Esto no dice que no haya expresión no geográfica, dice por qué la geográfica es rendidora. Bueno, entonces, acá está representado la idea que esta población, que es un subconjunto de la variación genética de la especie, acá como si fueran dos variantes, pero piensen en todo el genoma, ¿sí? Es un subconjunto representativo de manera, bueno, justamente muy parcial y sesgada del total. Así que tenemos un punto de partida genético distinto, o especialmente distinto, del común de la especie. Noten, si no es distinto en el gen 1, ni en el gen 2, ni en el gen 3, será distinto en el gen 4 o en el gen 50. ¿De acuerdo? Y tenemos un tamaño pequeño de condiciones de equilibrio entre deriva y mutación y el contrapeso entre deriva y selección varía, y un ambiente tal vez ligeramente distinto. El número cambia, pero son unas 1200 especies en el mundo, y en Hawái hay unas 600. Ha sido una radiación muy exitosa. Y como las drosofilas tienen cromosomas politécnicos que se pueden estudiar en detalle, aún antes de usar métodos genéticos más sofisticados, se podía seguir la historia de las dispersiones cromosómicas y la historia de su dispersión geográfica. Entonces hay muchos eventos documentados de colonización. Estos son esquemas clásicos donde, acá no están las 600 especies documentadas, pero en ciertos grupos se pueden ver eventos positivamente documentados de dispersión. Ven que hay una buena cantidad y además ven que hay un sesgo sobre todo en esta dirección. Y en algunas plantas y en mucho menor medida aparecen también eventos documentados de dispersión en esa misma dirección. Entonces hay evidencia bastante importante de numerosos eventos fundacionales por migración ocasional, aunque no extremadamente rara como pueden ver, entre islas. ¿Sí? El efecto fundador es un caso particular entonces de expresión peripátrida. Y, bueno, la colonización y la instalación de la población periférica aislada es solamente el comienzo del proceso. Allí pueden operar todos los mecanismos conocidos para la divergencia. Hay bastante evidencia de que la selección sexual ha cumplido un papel importante en la especiación de estas moscas, pero se presume que la mayor parte de esta especiación ha sido alopátrida, no simpátrida. Es decir, la incompatibilidad reproductiva, por ejemplo, en el cortejo, se presume, se manifiesta en contactos secundarios por nuevas colonizaciones que ponen en contacto especies ya aisladas, total o parcialmente. Vamos a hablar un poco del refuerzo o reforzamiento. Creo que la palabra correcta es refuerzo y he estado corrigiendo. Acá se me quedó un carácter ancestral ahí, exacto. El reforzamiento es una mala traducción de reinforcement, pero creo que es refuerzo. O sea, nosotros no somos a sándwich refuerzo, por ejemplo, es eso. ¿Sí? Bueno, es un trabajo muy clásico de Cohen y Orr, que son pares de especies de drosófila con divergencia genética y aislamiento reproductivo estimados. Tenemos en el eje horizontal una medida de grado de diferenciación genética entre las especies. ¿Qué decimos cuando decimos diferenciación genética? Diferenciación genética en un conjunto de loci que en principio nada tiene que ver con la especiación. Marcadores tipo alosimas, hoy usaríamos microsatélites, ¿sí? Cosas que nos dan una idea de la divergencia general de esos genomas.
¿Entienden? Aquí estamos entendiendo entonces que podría haber, seguramente hay genes mucho más divergentes que estos tomados más o menos al azar, así como genes que se mantienen homogéneos entre las especies. Pero estos son aquellos marcadores, entre comillas, loci, que reflejan un poco la divergencia normal o promedio entre genes que no tienen nada particular. Presuntamente es una divergencia neutral y presuntamente tiene alguna relación con el tiempo de separación de las especies. Ahí estamos. Muy bien, entonces esto es distancia genética, en ese sentido, de esa clase de genes. Y acá tenemos el eje vertical, en desordenadas, una medida de aislamiento presigótico, en este ejemplo. ¿Cómo medimos el aislamiento presigótico? En este caso en el laboratorio, ¿sí? Con un índice de el grado de éxito y frecuencia de éxito de esos cortejos. Se ponen a trabajar moscas de distintas combinaciones y se ve, si no se da la mínima orilla, que el aislamiento reproductivo es completo, si el proceso avanza hasta estos puntos, es que se le da un puntaje intermedio y así sucesivamente. Y como son muchos los experimentos, se da un promedio y entonces tenemos que un punto cualquiera me dice que este par de especies tiene esta divergencia genética medida por... Ahí estamos. Muy bien, entonces esto es distancia genética, en ese sentido, de esa clase de genes. Y acá tenemos el eje vertical, en desordenadas, una medida de aislamiento presigótico, en este ejemplo. ¿Cómo medimos el aislamiento presigótico? En este caso en el laboratorio, ¿sí? Con un índice de el grado de éxito y frecuencia de éxito de esos cortejos. Se ponen a trabajar moscas de distintas combinaciones y se ve, si no se da la mínima orilla, que el aislamiento reproductivo es completo, si el proceso avanza hasta estos puntos, es que se le da un puntaje intermedio y así sucesivamente. Y como son muchos los experimentos, se da un promedio y entonces tenemos que un punto cualquiera me dice que este par de especies tiene esta divergencia genética medida por marcadores y en promedio este grado de aislamiento presigótico en este ejemplo. ¿Sí? Y esto se hace combinando en estos experimentos pares de especies que son alopátridas, o sea que no están en contacto con la naturaleza, y pares de especies que son simpátridas. ¿De acuerdo? Ese es el contraste que estamos haciendo. Recuerden que la idea del concepto de refuerzo es que cuando las especies ya formadas, ya con mecanismos de aislamiento suficientes, entran en contacto secundario, la selección podría favorecer un refuerzo de los mecanismos de aislamiento, que sean más y más eficientes. En particular, los más eficientes son los presigóticos, porque cortan el proceso más temprano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Varias cosas. Primero, naturalmente, si nosotros tomamos especies, pares de especies muy divergentes genéticamente, vamos a encontrar que están bastante aisladas reproductivamente. Esto estamos viendo evidencia de lo que en principio sabemos, y es que la divergencia normal termina causando incompatibilidad reproductiva, porque esas especies no quedan estáticas, cambian. ¿En qué cambian? Un poco en todo. Hasta lo más temprano va a cambiar incluso en el cortejo. De modo que pares de moscas alopátridas que nunca se encuentran en la naturaleza pueden ya tener, si son suficientemente divergentes, un aislamiento aún en el cortejo. Porque el cortejo es un objeto de la evolución, por tantas cosas. ¿De acuerdo? Por A, B o C han ido modificando ese cortejo y llega un punto que ya son incompatibles. O sea, una cara de esta serie de experimentos es la idea general de que a mayor divergencia, mayor aislamiento en las formas alopátridas. En otras palabras, las especies alopátridas funcionan. ¿Qué necesitan? Tiempo. Por otra parte, también es cierto que puede haber un aislamiento bastante marcado, aún presigótico, sin que haya mucha divergencia. Note que seguramente el aislamiento presigótico tendrá bases genéticas, pero no son los genes que usamos para medir la divergencia general, ¿no es? La heterogeneasa y la transmutasa, etc. ¿No? Y el ADN mitocondrial. Otras cuestiones, seguramente. Ese tiempo de divergencia se puede determinar de una forma. Con suficientes marcadores genéticos podemos tener una idea razonable del tiempo de divergencia. Sí.
a veces tenemos ayudas externas, ¿no? Con aquel istmo de Panamá, una idea extrabiológica. Bueno, entonces, hay como dos facetas. Si dejamos correr el tiempo y las poblaciones están aisladas, van a terminar aisladas reproductivamente. Lo cual no significa que todo ese tiempo sea necesario, porque el aislamiento puede evolucionar también bastante rápidamente. ¿Sí? Porque al final son genes específicos, suponemos, aquellos que determinan el aislamiento, aquellos que intervienen en el cortejo y todas esas cosas. ¿Sí? Así que nada impide que evolucionen rápidamente. Por otro lado, si nos damos el tiempo suficiente, van a diverger. ¡Pum! Por eso la parte de abajo de la gráfica. También estas líneas punteadas son agregados míos, pero para hacerlo pensar un poquito, que tenemos una banda muy ancha de la correlación existe entre estas dos cosas, pero es muy amplia, no es un determinismo cero. También parece vacío este rinconcito, lo cual podría decir que pares de especies muy cercanas, muy poco divergentes en general, tienen poca probabilidad de estar muy aisladas desde el punto de vista presigótico. Dijimos, el tiempo no es imprescindible para que haya divergencia fuerte o razonable, pero tampoco parece ser tan fácil que en holopatría muy rápidamente se tiene un aislamiento completo. Bien, pares de especies simpátridas, o sea, que el problema del aislamiento reproductivo se les presenta en la realidad, como menos tanto coexisten en alguna medida. Bueno, ven que sigue siendo cierto que cuando hay mucha divergencia genética, las especies están aisladas, porque hay un punto sobre la versa del pizarrón, como suele suceder, pero también es cierto, esto es lo importante, que hay una gran acumulación de pares de especies en esta zona. ¿Qué es esa zona? Zona de especies muy poco divergentes, pero ya muy aisladas desde el punto de vista presigótico. Es decir, que el aislamiento presigótico parece acumularse mucho más rápidamente en aquellas especies que están en contactos. Ahí no puede ser que, o sea, no, capaz no, pero que sea el aislamiento mismo lo que diferencie, o sea, los hábitos que tienen que lleve a que se diferencien en especies distintas. Tú decís que esta especiación sea simpátrica en realidad. O sea, ¿cómo? Que la especiación esta haya sido simpátrica. Así aislamiento geográfico. Digo, no, que lo que lleva a diferenciarla, A ver. o sea, que lo que lleve a diferenciarla sea justamente distintos hábitos en vez de otra cosa. Ok, que la divergencia sea sexual en este caso. Claro. Okay. Bueno, después vamos a hablar un poco de los mecanismos genéticos y biológicos de cómo se produce el aislamiento. La idea general que es la siguiente. La selección sexual parece ser muy importante en la especiación, porque justamente modera todos estos procesos de cortejo y todo eso. Sin embargo, parece ser, creo que no hay nadie que haya logrado mostrar un caso donde la selección sexual en simpatría, o sea, sin aislamiento geográfico, haya producido especies. O sea, esos mecanismos de cortejo y reconocimiento en alopatría evolucionan, incluso evolucionan muy rápidamente. Y por tanto la selección sexual puede ser muy importante en la formación de especies y en su divergencia temprana. Pero parece que la selección sexual en particular requiere de la ayudita de la barrera extrínseca. O sea que es sexual, es muy interesante, la vez Magno le ha hecho mucho caso a esos mecanismos, pero sigue siendo alopatria. Esto es una simplificación, pero es la tendencia. En cambio, la expresión simpátrida por selección no sexual, natural, no sexual, tiene más adeptos. Es muy discutida, pero tiene mayores posibilidades de funcionar. ¿Qué pasa? Dentro de una población, una variante que es sexualmente incompatible con el resto, tiene muy poca chance de proliferar. En cambio, una variante que es simplemente ecológicamente distinta del resto, tal vez tenga mejores posibilidades de proliferar si encuentra un subnicho ligeramente menos utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la selección puede estar implicada en la expresión simpátrica, pero es improbable que esa selección sea sexual en la selección simpátrica. Ahora, una vez que se forman las especies, en simpatría o en alopatría, la selección sexual puede sellar el proceso, puede ocurrir el refuerzo de los mecanismos de la mente. Bueno,
Noten lo siguiente, este es otro resumen, de hecho es un trabajo muy clásico que tiene muchos experimentos detrás, pero tenemos los tipos de aislamiento medidos por estos índices, más o menos prácticos, empíricos, digamos así, y tenemos pares de especies alopátridas y pares de especies simpátridas. ¿Sí? Vemos que no vemos nada, de lo que nos importa. Que la divergencia promedio del grado de aislamiento post-cigótico, o sea, vinculado a la reducción de la viabilidad y o de la fertilidad de los híbridos, ¿cierto? Es más o menos parecido entre estos pares, no hay una gran diferencia. Donde está la gran diferencia es en el aislamiento presigótico. Las especies alopátridas tienen un aislamiento presigótico moderado y los pares son simpátridos tienen un aislamiento posigótico mucho más fuerte. Todo esto se evidencia a favor de la idea del refuerzo de los mecanismos de aislamiento en simpatría. También pueden verlo simplemente como lo siguiente: si las especies que coexisten están bien aisladas, tienen mejores chances de persistir que aquellas que tienen mecanismos de aislamiento imperfectos, sea cual sea el origen o el momento en que se produjo este aislamiento. Si los híbridos son esfuerzo reproductivo perdido o eficacia muy limitada, entonces cualquier mecanismo que impida la formación de híbridos, sea cual sea su origen o el momento de gestación, va a permitir que las especies persistan y coexistan con más facilidad. Bueno, estos resultados están, lo que a veces es corregidos para filogenia, si no tendremos muy feliz, pero lo que quiere decir es que naturalmente dos especies muy cercanas tendrán mayor probabilidad de ser semejantes en muchas cosas, incluyendo sus sistemas reproductivos. De modo que lo que habría que estudiar sería, a lo largo de la filogenia, cómo han ido acumulándose mecanismos de aislamiento reproductivo pre y post-cigótico. Bueno, existen métodos para tener la filogenia en cuenta a la hora de comparar estos valores y no tomar pares de especies como si fueran todas producidas sin conexiones filogenéticas. Es una nota técnica nada más. Todo esto se toma como evidencia de que el refuerzo ha operado en las poblaciones y que la simpatría facilita la consolidación del aislamiento reproductivo más eficaz, o sea, el presigótico. Cuanto más pre, mejor, ¿cierto? El ejemplo de la especiación alocrónica, que de repente es un buen momento para volver a una presentación anterior, una pequeña la idea de refuerzo está ilustrada por varios ejemplos en la presentación anterior, pero esta es una. Ya tenemos formas conespecíficas y heteroespecíficas, y es con el número de hembras en este caso involucradas en una reproducción exitosa, y ven que en simpatría, ¿sí?, prácticamente las únicas parejas que se forman son conespecíficas. Las heteroespecíficas son una posibilidad masiva. En cambio, si combinamos elementos alopátridos en las mismas condiciones experimentales, tenemos que aparece un conjunto de asociaciones de pares formados por hembras que se asocian de manera heteroespecífica. Quiere decir que son las mismas especies. Formas que no coexisten en la naturaleza, las colocamos en un ambiente común y forman pares heteroespecíficos con más facilidad que las mismas especies de los organismos tomados de aquellos lugares en que sí coexisten, sugiriendo que la coexistencia facilita o estimula el refuerzo de los mecanismos de aislamiento. Este es el ejemplo de refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que si uno tiene especies donde hay poblaciones simpátridas y poblaciones alopátridas, puede comparar la eficacia del aislamiento ofreciendo oportunidades de apareamiento, ya que son los controles experimentales del caso, tomando pares dentro de la zona de contacto y pares de fuera de la zona de contacto. Si hay refuerzo, estos tendrán que estar más aislados desde el punto de vista presigótico que estos. Hay que ver si las condiciones del experimento son razonables, etc. Pero esa es la idea básica de buscar evidenciar refuerzo del mecanismo de aislamiento.
Bueno, vamos a hacer un corte por acá y después volvemos a lo crónica. De los patria a lo crónica. Donde las separaciones de poblaciones está facilitada por una diferencia entre el uso del tiempo, sea en la fase reproductiva o en el ciclo vital de los organismos. Ahora, si las especies en formación no coexisten en el tiempo o no coexisten en la fase reproductiva, entonces tenemos una situación análoga a la separación espacial como situación. Pero la gran pregunta es si eso es posible que se genere sin que medie normalmente una barrera geográfica. Vamos a mirar un ejemplo y después preguntarnos si es posible que se hayan desarrollado estas especies internamente separadas en el tiempo, por el uso del tiempo, sin que haya mediado antes una separación espacial. Vamos a ver. El ejemplo más conocido, debatido, pero conocido, es el de estas cigarras, que ya Darwin hace comentarios sobre estas cigarras en sus obras, que tienen ciclos vitales largos, donde los embriones permanecen en estado de dormancia durante 13 o 17 años, por números primos, primos en 13 y 17 años, y eclosionan cada de esos años, y les ocurre la reproducción. Entonces, naturalmente que existe un desfasaje importante entre ellos, que no coexisten más que ocasionalmente. Podemos preguntarnos para cuántas generaciones coexisten en un momento. Y asociado a eso, existe un conjunto de especies, algunas de las cuales comparten y otras difieren en la longitud de su ciclo vital. Así que el periodo del ciclo que está marcado entre paréntesis entre estas distintas especies, muchas son de 13 años, otras tienen eclosionan cada 17 años, pero ven que también están separadas parcialmente, por lo menos geográficamente. Son patrias o parapatrias hoy en su distribución. Allí en este esquema, que es muy resumido, pero que contiene bastante información, tenemos también algunas características morfológicas y de la señal, del sonido, del canto, que es importante en el contexto y en el reconocimiento. Así como de los linajes mitocondriales que existen acá. Por ejemplo, esta especie que tiene una periodicidad de 13 años tiene un tipo de linaje mitocondrial tipo A, ¿sí? Al igual que esta que tiene un ciclo de 17 años, se presume que son variedades que pueden ser hermanas filogenéticamente. Entonces, este desfasaje ha llamado la atención de los biólogos por sus peculiaridades, pero además como un posible mecanismo de especiación por separaciones en el tiempo. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cada cuántos años coexisten? Imaginemos que tenemos dos poblaciones, o dos especies si quieren, una con una periodicidad de 17 años y otra con un ciclo vital de 13 años. ¿Cada cuánto coexisten? Cada 13 por 17, sea lo que sea eso, años. ¿Está bien? Así que, la coexistencia, si mantienen esa periodicidad, cada 13 por 17 años. Esos 200 y tantos años, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuántas generaciones representan estos 200 y cuántos años para estas especies? Para una 17 y para otra 13. No son tantas. ¿Sí? O sea, no deberíamos dejarnos impresionar por ese 200, no sé qué, no voy a hacer el cálculo ahora, ¿no? Porque en realidad nuestro pensamiento poblacional, la unidad de tiempo es la generación, no el año, el milenio, es la generación. Bueno, quiere decir que si estas mantienen esa periodicidad, en realidad hay una consistencia y una oportunidad para el flujo génico. Pensemos en ciertas. La divergencia ocurre por un cambio de periodicidad abrupto, imaginemos, ¿sí? Bueno, esa nueva población que tiene una periodicidad distinta de la ancestral, de todos modos, dentro de 13 o 17 años, según cuál sea esa periodicidad nueva, se va a volver a encontrar con la población ancestral. ¿De acuerdo?
Si son simpátridas, porque estamos pensando en la posibilidad de que haya especiación solamente por separación temporal, si son simpátridas, entonces sistemáticamente cada unas pocas generaciones se van a volver a coexistir. Es como si el flujo génico estuviera impedido durante 13 o 17 generaciones, pero luego se presentase abruptamente la oportunidad de un flujo génico masivo. ¿Sí? De vuelta, no vamos a decir que una separación temporal, aunque sea modesta, no facilite la especiación. De hecho, la puede facilitar si es que ocurre simple y sencillamente porque reduce la probabilidad de flujo génico. Pero evidentemente, si a esta separación temporal se le agrega un aislamiento espacial, todo es mucho más fácil. Es lo que decimos en general de por qué es tan atractivo el modelo geográfico. Porque cualquier otro conjunto de condiciones se ve además facilitado si le agregamos una ayudita espacial intrínseca geográfica. Bueno, esto es un caso muy interesante, más allá de que tenga un componente espacial o geográfico, pero posiblemente no sea una alternativa muy firme o muy común a la especiación geográfica. Bueno, la especiación de la patria está muy ampliamente documentada. Nadie se va a sorprender si acá producimos un ejemplo más de especiación de la patria, a no ser que sea en un caso que ha sido planteado fuertemente como candidato a la especiación no a la patria. Ahí sí, si tiramos abajo algún candidato a especiación de la patria puede ser una sorpresa. Si encontramos un ejemplo más de especiación geográfica, es lo que venía diciendo Mayr desde la década del 40 del siglo pasado, ¿de acuerdo? Puede ser muy interesante el caso, pero en ese sentido no debería sorprender. Está muy ampliamente documentada. De hecho, los análisis genéticos más modernos han permitido abrir un montón de casos de especiación incipiente, por lo menos de divergencia geográfica, por ejemplo a nivel de la geografía, que han ampliado el número de potenciales ejemplos de aislamiento geográfico. En su momento también lo hicieron las enzimas y los cambios de los estudios cromosómicos, y eso sigue siendo cierto. Se agregan ahora otras herramientas, en particular, que permiten verificar o descubrir por primera vez casos de divergencia geográfica que no estaban documentados antes. Esos son casos potenciales de divergencia que llevan a la especiación. No es automático que por encontrar los grupos filogeográficos deba ser especies o especies de formación. Entonces abren nuevos casos de estudio, y los casos de estudio, recuerden que le interesa el estudio de la especiación, son aquellos de divergencia reciente. Justamente si hay dudas sobre si son especies completas o no, son casos más interesantes para ver el proceso que aquellos en que es absolutamente claro que tenemos dos especies claramente diferenciadas en muchos aspectos. Hay variedades de la especiación alopátrida o geográfica, en particular la alopátrida clásica y la pelipátrida, ¿sí? Como son dos extremos de un continuo de cuál es el contexto geográfico exacto en que se produce la divergencia. ¿Qué mecanismos de divergencia pueden operar en estos procesos de especiación alopátrida? Podemos decir, en un solo renglón, todos los que estudiamos en la microevolución. Punto. Pero bueno, puede haber divergencia asociada a una divergencia ecológica, divergencia pasiva en el sentido de lo que son subproductos corollarios de una divergencia normal, que producen efectos pleiotrópicos, o sea, cambios que no son significativos en sí mismos, sino por sus consecuencias secundarias, digamos así. También divergencia adaptativa, esto es implícito en algún sentido en el primer punto, que puede resultar en aislamiento como corolario. Acumulación de cambios por selección positiva en distintas áreas geográficas, y son por selección puede ocurrir bastante rápidamente, pueden terminar produciendo líneas que sean incompatibles sin llegar a encontrarse alguna vez. La idea del refuerzo, que es con otra carácter central en contacto secundario, divergencia por selección sexual, aún cambios cromosómicos, todo lo que pueda contribuir a la divergencia está facilitado, si no permitido, por el aislamiento geográfico. Podemos decir que el aislamiento geográfico es esa muleta que necesita la especiación para levantar vuelo. Después, una vez que está formada la especie o las especies como tales, el refuerzo de los mecanismos de aislamiento o la simple persistencia de los intercambios ya adquiridos
pueden mantenerlas como tales. Lo que puede estar en discusión es la importancia relativa de estos mecanismos. Por ejemplo, es cierto, hay un énfasis mayor en los últimos años, 10-15 años, en la importancia de la selección sexual. Y no solamente de los efectos pleiotérbicos de genes así difusos, hay énfasis mayor también en la importancia de la divergencia adaptativa. Ya lo veremos en una clase especial dedicada a la genética y la ecología de la especiación, un poquito más adelante. La divergencia adaptativa, por ejemplo, en respuesta a cambios ecológicos o a la lógica interna del cortejo y la cópula en la especie, la divergencia por selección parece tener un papel importante, mucho más que lo que se reconocía originalmente, en la formación de las especies. Como que, es cierto, la divergencia neutral, más tarde o más temprano, acaba produciendo incompatibilidades reproductivas. Efectivamente, eso es correcto. Pero parece que la especiación puede avanzar a un ritmo mucho mayor si los procesos que la guían, de la cual resulta como subproducto, son procesos selectivos y no simplemente neutrales. Sabemos que la selección es un tipo de proceso que es único, que es una única definición, pero la forma puede variar enormemente, desde selección conservadora, que mantiene el status quo e impide la divergencia, por ejemplo, hasta selección divergente que especializa a las poblaciones en distintas direcciones, por ejemplo, en respuesta a ambientes ecológicos, o simplemente a la propia dinámica de la evolución, donde ciertos cambios que ocurren en un ambiente pueden favorecer cierta clase de cambios futuros y no otros, por el condicionamiento histórico que es un proceso evolutivo. Quiere decir que cuando opera la selección divergente, la divergencia y por tanto en algunos casos la especiación puede ser mucho más rápida que simplemente hay que esperar que se acumulen efectos pleiotrópicos de genes que cambien de manera más o menos neutral. Recuerden una cuestión importante, es que si nosotros tenemos una población central que se divide en dos, es cierto que si hay ambientes distintos puede haber presiones selectivas distintas que causan una divergencia adaptativa, pero también los mismos ambientes, si pudiéramos inventar réplicas exactas de los mismos ambientes, también pueden permitir la divergencia adaptativa, porque la selección no es solamente una presión, un molde que se le impone a las poblaciones, sino un proceso de interacción entre la variación genética que va ocurriendo, que se va presentando, y su eficacia darwiniana, la fijación de un alelo favorable, o sea, el alelo C. Es decir, que ¿qué alelo aparece primero? Una cosa sencilla como esa puede condicionar el curso de la historia adaptativa. Pensando en un proceso de divergencia más a largo plazo, significa que aún los mismos ambientes pueden favorecer la acumulación de variantes distintas. Hay una razón muy simple, es que esta mutante A, imagínate el sucesor locus, se presentó aquí y no acá. Eso alcanza para que el proceso tome un curso ligeramente distinto. Ni hablarse además de diferencias ecológicas, como suele haber. Puede no ser evidente, pero suele haber. Bien, entonces, la especiación geográfica provee un marco claro, lógica y empíricamente consistente, donde lo que importa es estudiar cómo ocurren efectivamente los procesos. ¿Qué papel le cabe a la divergencia pasiva? Para ser más claro, podemos decir divergencia por deriva. ¿Qué papel le cumple a la divergencia adaptativa, de tipo ecológica o de tipo sexual? En un marco geográfico claro. Muy bien, terminamos por aquí. Por una vez terminamos un poquito antes de la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a estudiar la especiación semigeográfica o parapátrida y la especiación no geográfica sin pátria, y luego en otra clase vamos a hacer un cambio de perspectiva y vamos a ver focalizar más en los mecanismos de especiación, independientemente del contexto espacial en que ocurre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno.